Esperando el gran estreno de una nueva reciente película de Disney y Pixar llamada Turning Red, o en español Latinoamérica llamado Red, nos cuenta una historia de una niña llamada Mei, que tiene un hechizo familiar, en convertirse en una panda rojo gigante, que a la vez tierna, pero adentro, lleva una maldad o amargura, que puede acabar con todo que se oponga. Estoy aquí para contarles cómo era la historia real de esta película, cuando lo estrenaron, y ahora, lo cambiaron antes de su estreno en la plataforma Disney Plus. No mire por segunda vez, pero ya no era lo mismo. Estuve a las 11 de la mañana del 10 de marzo, una hora para el estreno de la nueva película, ya que a esa hora se estrenaban. Me encontraba en mi cuarto jugando, por mientras que se estrenaba la nueva película de Disney Pixar en la plataforma de Disney Plus. Espere y espere antes del estreno, solamente faltaba unos minutos para que se estrene, y ya era la hora. Actualice la aplicación, ingrese con mi correo electrónico y mi contraseña para verlo, pero aún no salía. Actualice nuevamente, pero nada aún, hasta que salió la portada de la nueva película. Emocionalmente estuve, y le di en reproducir para verlo. El intro de Disney y Pixar era los mismos. El sonido que cambió en Pixar era un poco extraño, pero no le di importancia y seguí viendo. Empezó con Mei en su cuarto durmiendo teniendo una pesadilla, soñaba que sus amigas la dejaron, porque no paraban juntos todos los días, mintiéndoles que podría ser otro día, todos del salón criticando que Mei era la más inteligente de la escuela, y que sus padres actuaban raros igual como Mei. Salió screamers y gritos de todos que estaban en la escuela, y salió su oso interno que asesinó a todos que estaban ahí, y salió un susto en ese sueño. Era la mañana, los padres estaban esperando a Mei para desayunar. Mei, levantándose, se dio cuenta que no era ella, sino se había convertido en un panda rojo grande. Mei se asustó del susto, y destruyó todo su cuarto asustada lo que le estaba pasando. Medianamente su madre, entró al cuarto de Mei y miró que le dio. Se dieron cuenta que ya era la hora de decirles toda la verdad, pero a temprana edad. La historia es que la familia heredó el alma al panda rojo, que por dentro armara un caos y destrucción que podrá llevar un caos a ella, y a su familia separándose. Mei, asustada y confundida que si podría enojarse y la ira que tiene por dentro, podría llegar a grandes consecuencias, estaba alarmada. Pero sus padres le dijeron que hay una cura, y Mei, tranquilizada, le preguntó que si hay una cura. Sus padres le dijeron que sí. Cuando salga a la luna roja, debemos hacer un ritual para que se vaya el panda rojo que llevas por dentro, y será el 25 de mayo, en la misma noche. Mei estaba alarmada, ya que ese mismo día era el concierto de su banda favorita, no tenía nada más que hacer el ritual. Al día siguiente, fue a la escuela, sus amigas le preguntaron que hará planes para el concierto y convertirse en mujeres de verdad. Mei, llorando, le contestó que no podía hacerlo, no podía decirles que se convertía en un panda rojo. Tyler, burlándose de Mei, diciéndole que era una cerebrito y que era rara, y contándoles a todos del salón que ella dibujaba a un chico que le había gustado. Mei, enojada, sacaba su oso, pero lo controlaba, así yendo al baño a calmarse, ya que la única forma era calmarse hasta lograr controlarlo. Después de la escuela, se dirigió a su casa,
corrió para que nadie sospechara nada, rápidamente se fue a su cuarto, todo preocupada y con alusiones que llegaría a ese lado aterrador. De ahí sus amigas tocaron su ventana. May asustada les dijo: ¿qué están haciendo aquí? Le respondieron que queríamos verte, te fuiste rápido de la escuela sin nosotras. May les dijo que no quería verlas, no se sentía muy bien. Sus amigas le convencieron y salió May transformada de panda rojo. Sus amigas gritaron del miedo. May los agarró y los abrazó diciéndoles que soy May, por favor, soy yo. Sus amigas se tranquilizaron y le preguntó qué le había pasado. ¿Eres un panda? May le respondió que sí lo era, y no puedo seguir ocultando esto. Quiero que se acabe de una vez. May con preocupación y desesperación le dijo a sus amigas que no irá al concierto con ellas, porque el 25 de mayo van a curarme, y no podré ir. Quiero que ustedes vayan, hasta que dijeron que si no vas a ir con nosotros no iremos. Así es que tomaron una decisión buenas hasta que por la ventana Tyler vio todo, confundido que le pasó a May, y corrió rápidamente. May yendo a la escuela, todos estaban hablando de May, que se podía convertir en un panda rojo. May estaba asustada de que todos se enteraron de esta noticia. Lo malo es que Tyler les decía y decía, hasta que May renegaba mucho y sacó el panda rojo, y miró a Tyler furiosa y le persiguió a donde estaba él, y le mordió todo su cuerpo, salpicando sangre en todos lados, mordiscos a mordisco, y lo botó al suelo todo despedazado con sangre, y siguió atacando a todos los que estaban a su costado y a sus maestros. Sus amigas la estaban parando, tranquilizándola, pero la golpeó a sus amigas tirándola a la pared, lastimándose fuertemente. Rápidamente uno de los niños del colegio grabó con su celular lo que estaba pasando. Rápidamente había llegado su mamá, que estaba viendo lo sucedido, y gritó May fuertemente. May miró que estaba su mamá asustada y preocupada. May miró todo lo que había hecho, y se fue del colegio y se dirigió a su casa. La mamá de May rápida le comenzó a seguir. Llegando a la casa, May se miró al espejo, y tenía mucha sangre en toda su ropa, y en su boca escupiendo manchas de sangre. Asustada y aterrada por lo que pasó, inmediatamente su madre fue a abrazarla para tranquilizarla, que no fue la culpa de ella. Pasaron días, y llegó a la hora de hacer su ritual, para que liberen la bestia del cuerpo de May, pero recordó que hoy día mismo era el concierto de sus músicos favoritos. Su abuela y sus tías comenzaron el ritual. May estaba un poco nerviosa, que esto dolerá un poco. Cambió la escena con sus amigas, comprando las entradas, tristes que May no asistirá con ellas. Por otro lado, May estaba sacando el panda rojo de su cuerpo, con todas sus fuerzas, pero notó que el panda era su amigo, haciendo que May se acercara a él, y rompió el ritual. May decidió no hacerlo, y se transformó y se fue al concierto. Su mamá deteniéndola, no pudo hacerlo. Poco a poco estuvo enojándose más y más, rompiendo su amuleto, soltó el panda rojo grande. May se iba corriendo y corriendo hasta llegar al concierto. Miró que sus amigas estaban ahí. May se transformó, y le dijo a sus amigas que estoy aquí, pero ellas no lo hacían casi, estaban molestas porque ella les lastimó. May perdía disculpas por lo que pasó, ahora ella tenía el control de controlarlo, así es que sus amigas se abrazaron y se disculparon con May, y se fueron a disfrutar.
Pasaron minutos de divertirse, hasta que escucharon ruidos extraños, pisadas grandes. Todos miraron qué era eso, y miraron que era un panda grande y estaba buscando a Mei. Mei no sabía quién era ella, hasta que se dio cuenta que era su madre convertida en un panda rojo gigante. Todos se asustaron, el panda rojo destruyó todo a su paso. Destruyó el concierto, agarraba a unos niños que estaban ahí y se los comió, les caía todas las partes de conciertos a los niños aplastándolos. Mei decía que se parara, pero no podía su madre. Agarró a los chicos lindos del concierto y los tiró muy lejos matándolos, y a uno lo masticó hasta comérselo. Mei estaba llorando por lo que estaba pasando, no sabía qué clase de animación era esto, me estaba asustando mucho, hasta que Mei intentó decirle todo está bien mamá. Detente por favor. Su mamá de Mai se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo, hasta que fuertemente rugió agarrando a Mei. Sus amigas le estaban gritando que la soltara. Su madre las miró y las pisó fuertemente. Mei llorando que estaba haciendo su madre, y se la comió a Mei así matándola a todos. La mamá de Mei se tranquilizaba y lo que había hecho, y se convirtió en humana y lloró, arrepintiéndose lo que hizo. De un momento llegó sus tías y su esposo, sorprendidos lo que pasó, y llegó la policía diciendo que se detenga ahí, y que no se mueva. Acabó la película que la policía se lleva a la madre de Mai, y acabó la película con los créditos, y se apagó mi celular después de verlo. Rápidamente lo prendí de nuevo, entré la aplicación, y quería volver a verlo, pero ya no salía lo mismo, era muy diferente como yo lo conozco. Jamás olvidaré esa película de Disney y Pixar llamada Turning Red.